Buenas tardes. En Manizales Caldas, encontrándonos en la sala de audiencias número 311 del Palacio de Justicia Fanny González Franco, siendo las 2:30 de la tarde de hoy, 11 de abril de 2013, se da inicio a la audiencia inicial establecida en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como primera medida se informa a las partes que al constatar el Tribunal Administrativo de Caldas que cursan dos procesos instaurados por Manisol S.A. contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el primero radicado con el número 17001-2300002012-0025, en el que obra como ponente el Carlos Manuel Zapata Jaimes, y el 17001-2300002012-00129, en el que obra como ponente el doctor William Hernández Gómez, los cuales presentan supuestos fácticos y jurídicos similares. Se tomó la decisión, con base en los principios de economía y celeridad, realizar una audiencia simultánea, la cual fue convocada mediante auto del 1 de abril del 2013 para el primero de los expedientes referenciados y el 22 de marzo para el segundo de los expedientes. Como procedimiento a seguir, se anuncia que la diligencia establecida en el artículo 180 del CEPACA se desarrollará comenzando por el proceso con radicado más antiguo, en este caso el 2012-025, siguiendo con el proceso radicado con el número 2012-129, cuyo ponente, como se indicó, es el doctor William Hernández Gómez. Bajo ese entendido, se desarrollará la audiencia inicial y, teniendo en cuenta los lineamientos del artículo 183 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, todo lo acontecido en esta audiencia quedará registrado en audio y video. En primer lugar, se deja constancia que asistimos como magistrados ponentes los doctores William Hernández Gómez, quien es el ponente del proceso 2012-129, y el suscrito Carlos Manuel Zapata Jaimes, ponente del radicado 2012-0025. Acto seguido, y conforme lo ordena el 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, deberá proceder a revisarse la asistencia de las partes que son obligatorias su asistencia en esta audiencia. Para eso les voy a pedir el favor, para efectos de que quede grabado en el audio y en el video, se nos diga el nombre, la identificación, la tarjeta profesional y la calidad en que actúa, empezando por la parte demandante, la parte demandada y el Ministerio Público. Mi nombre es José Enrique Gabeglio Méndez, ocupo el cargo de director financiero y representante legal de la empresa compañía manufacturera Manisol S.A. La identificación. Con cédula de extranjería 414256. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Sánchez Rabe, cédula 79514311, tarjeta profesional 96327, y actúo en calidad de apoderado judicial de la sociedad Compañía Manufacturera Manisol S.A. Buenas tardes, honorable tribunal. Mi nombre es Benjamín Segundo Álvarez Bula, identificado con la cédula de ciudadanía número 731555577 y tarjeta profesional número 121731 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como apoderado especial de la DIAN. Muy buenas tardes, mi nombre es John James Montoya Castro y actúo como procurador 29 judicial administrativo delegado ante el tribunal. Bien, se deja constancia que se hacen presentes los apoderados que conforman el artículo 180 es obligatoria su asistencia. Además, se deja también constancia que no se hace presente representante ni apoderado de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Acto seguido, y como lo habíamos anunciado, procederemos a desarrollar las etapas del 180, iniciando por el proceso con radicado más antiguo, que en este caso es el 2012-0025, del cual obra como ponente el suscrito. En primer momento vamos a adentrarnos al saneamiento del proceso. Observa este despacho que no hay ninguna irregularidad de aquellas que puedan dar lugar a una nulidad de lo actuado,
más se concede a las partes las palabras para que se pronuncien al respecto, empezando por la parte demandante. Sin ningún comentario a ese respecto. La parte demandada. No se observa ninguna irregularidad. Ministerio Público. La Procuraduría no encuentra ninguna irregularidad objeto de saneamiento, señor magistrado. Continuando con las etapas del CEPACA, sigue la decisión sobre excepciones previas. Observa el despacho que la parte demandada no presentó ninguna excepción previa y tampoco el despacho encuentra alguna a la que haya lugar a pronunciarse de oficio. Por lo tanto, se continuará con la siguiente etapa del CEPACA. La siguiente etapa del CEPACA tiene que ver con la fijación del litigio. Para eso es importante llegar a un acuerdo con las partes sobre los hechos que son relevantes para poder definir la situación, así como sobre los extremos de este proceso. Del análisis de la sentencia, de la demanda y de la contestación de la demanda, se observa que coinciden las partes en los siguientes aspectos que son fundamentales para la decisión. Primero, que efectivamente existe una relación de vinculación entre Manisol S.A. y Bata Brands, que está aceptado también por las partes. Segundo, que existe un contrato de licenciatura de marca entre Manisol S.A. y Bata Brands, en el cual se estableció el pago de una regalía equivalente al 2% del valor de las ventas netas anuales. Que en el caso de este expediente, por el tercer trimestre del 2008 se realizaron importaciones de producto terminado, y las cuales se reflejan en las 67 declaraciones de importación que son objeto de revisión y de asunto en este proceso. Que Manisol S.A. no tiene contrato escrito ni acuerdo verbal con los proveedores extranjeros que condicionen la venta de mercancías con pagos directos o indirectos diferentes a los señalados en la factura de venta. Y finalmente, en que no se adicionó en el valor de aduana declarado el pago de la regalía establecida en el contrato de licenciamiento de marca celebrado entre Manisol y Bata Brands. ¿Están de acuerdo las partes en que esos son los hechos en que concuerdan? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, honorable tribunal. Bien. En cuanto a los extremos de la litis, vamos a mirar en qué hechos no están de acuerdo. Se apartan las partes esencialmente en lo siguiente. Según la DIAN, el valor de las mercancías de producto terminado importadas en el tercer trimestre del 2008 por Manisol se deben reajustar con un porcentaje del precio pagado por esta última Bata Brands como regalías canceladas en ese trimestre. Pero Manisol S.A. insiste que en el presente caso no se cumplen los requisitos señalados en la normativa, especialmente el artículo 26 de la resolución 846 del 2004, para adicionar el precio al precio realmente pagado por pagar las mercancías importadas el valor de las regalías canceladas por concepto de licencia, ya que a su entender no están relacionados con la mercancía que se valora, no constituye una condición de venta de dicha mercancía y no se basa en datos objetivos cuantificables, posición que no es compartida por la DIAN. ¿Estamos de acuerdo en que en eso nos apartamos de los hechos? Estamos de acuerdo, honorable tribunal. Estamos de acuerdo. Bien. Frente a las pretensiones, pues por supuesto que Manisol S.A. solicita la nulidad de la liquidación oficial de revisión y de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y como restablecimiento del derecho pide que se dejen en firme las declaraciones de importación que fueron objeto de revisión de valor por el tercer trimestre del año 2008, pero adicionalmente, como una pretensión subsidiaria, solicita que en el evento que se declare que las regalías giradas por la compañía Manisol a Bata Brands hace parte del valor de aduanas,
se declare que dicho pago no está sujeto a retención en la fuente por concepto de regalías. La DIAN, por su parte, se opone a la prosperidad de las pretensiones perseguidas por la parte actora, aduciendo que no le existen razones jurídicas para enervar la legalidad de la liquidación oficial y la resolución recurso de reconsideración. ¿Están de acuerdo las partes que esos son los extremos de la litis? Estamos de acuerdo. De acuerdo, ¿no? Eso quiere decir que a juicio de esta sala, conforme a los hechos en los que están de acuerdo y en desacuerdo, y de acuerdo a los extremos de la misma, del litigio, pues el problema jurídico a resolver es el siguiente: un problema jurídico principal y unos 4 problemas jurídicos secundarios. El primero, conforme al método de valoración aduanera de valor de transacción, o también llamado precio realmente pagado por pagar, se debía sumar al valor declarado en aduanas los cánones o derechos de licencia cancelados por Manisol S.A. Abata Brands en las importaciones de producto terminado realizados por la compañía manufacturera en el tercer trimestre del 2008. Y a su vez, ese problema principal se desglosa en los siguientes problemas secundarios. El pago de los cánones o derechos de licencia que cancela Manisol S.A. Abata Brands están relacionados con las mercancías que la primera importó por el tercer trimestre del 2008 y que son objeto de valoración. Segundo, el pago de los cánones o derechos de licencia que cancela Manisol S.A. Abata Brands se puede considerar como una condición de venta de las mercancías importadas por la primera en el tercer trimestre del 2008 y que son objeto de valoración. Tercera, el valor que ajustó la DIAN a las declaraciones referidas de importación realizadas por Manisol S.A. en el tercer trimestre del 2008 mediante los actos demandados se basaron en datos objetivos y cuantificables. Y por último, el hecho de que el precio de los cánones por el contrato de licencia que paga Manisol Abata Brands no se haya incluido en el precio pagado por pagar en las importaciones realizadas por Manisol en el tercer trimestre del 2008 y que son objeto de valoración, conllevan a ajustar las mismas con dicho pago. ¿Están de acuerdo las partes que con esos problemas principales y secundarios se está cumpliendo con la definición del litigio que nos ocupa? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, señor magistrado, la Procuraduría los considera acordes al objeto del litigio. Bien. El CEPACA permite en esta audiencia la posibilidad de conciliación. Sin embargo, observa que el ajuste de valor a las declaraciones de importación a que se hace referencia a este litigio conllevan a mayores valores de derechos aduaneros. Por lo tanto, no estamos frente a un asunto tributario por ese lado del valor de los derechos aduaneros y no habría lugar a la conciliación porque se encuentra prohibida, razón por la cual, a menos que el Ministerio Público o las partes digan otra cosa, pasamos a la siguiente etapa. Honorable Tribunal, o sea, yo creo que es pertinente establecer en esta etapa de conciliación y recordar de que la Ley 1607 de 2012, en su artículo 147, trajo una especial conciliación dependiendo de que la parte a que se le profirió esa resolución cumpla con una serie de requisitos, así sea que sea un asunto de carácter tributario, en el sentido de que la ley autoriza de que se condone el total de la sanción impuesta. En este sentido es pertinente preguntarle a la parte actora si está dispuesta a acogerse a los postulados que estableció la ley 1607 en ese sentido y de proponer el acuerdo conciliatorio en el sentido de que se le puede perdonar todo lo que es concerniente a la sanción siempre y cuando cancele todo lo que es los tributos aduaneros, como es el arancel y el total del IVA. Bien,
Antes de proceder a eso, yo sí quisiera hacer un receso para que esta sala pueda examinar las condiciones expuestas en la ley 1607 del 2012 para efectos de saber si efectivamente habría lugar al trámite de la conciliación. Entonces, para eso le solicito un receso de unos 10 minutos. Bien, transcurrido el término que se había ordenado para suspender esta diligencia, efectivamente este tribunal observa que conforme a la ley 1607 del 2012, promulgada el 26 de diciembre del 2012, en su artículo 147, se faculta a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos, tanto en materia tributaria y aduanera, y fija un procedimiento especial para efectos de finiquitar esa conciliación, dándole la oportunidad a la parte que ha presentado una acción de nulidad de restablecimiento del derecho antes de la vigencia de la promulgación de esta ley, que es el 26 de diciembre del 2012, cosa que se presenta en los expedientes que estamos señalando ahorita en audiencia pública, lo que entendería que se encuentran dentro de los supuestos fácticos que trae el artículo 147 para permitir la conciliación. Por supuesto que en ese caso tenemos que darle la palabra a Manisol para ver si estaría interesada en proceder a hacer esa conciliación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y luego a llegarla en forma conjunta al tribunal. Se le concede la palabra al representante legal o al apoderado, según el caso, de Manisol. Muchas gracias, honorable tribunal. Realmente, en relación con el tema de la conciliación, en los expresos términos de esta ley, la Junta Directiva de la Sociedad, en su sesión del 1 de abril de 2013, y dada la trascendencia del caso y las implicaciones económicas, y revisado de nuevo el tema, decidió, después de escuchar un comité técnico y de conciliación, que no iba a conciliar, no estaba interesado en el asunto. Siendo así, y por supuesto que para que pueda haber conciliación se requiere que haya la voluntad de cada una de las partes, y siendo que se escucha por parte de Manisol que no están interesados en acogerse a la posibilidad de conciliación señalada en el artículo 147 de la ley 1607 del 2012, procederá en consecuencia a continuar con las demás etapas del CEPACA, a menos que el Ministerio Público desea intervenir en este momento. Gracias, señor magistrado. No, simplemente pues ya escuchada la posición de la parte demandante, pues no hay observación alguna por parte del Ministerio y que se continúe como en efecto lo hace con el trámite del proceso. Muchas gracias. Ok, entonces, continuando con las demás etapas del CEPACA, continúa la decisión sobre las medidas cautelares. En este caso observa el magistrado que no se formularon y por lo tanto pues no hay necesidad de pronunciarse al respecto. Decreto de pruebas. Téngase como pruebas documentales, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por Manisol S.A. en la demanda. Además, Manisol S.A. solicita que se practique una prueba, solicita que se practique una prueba pericial. La parte demandante solicita la práctica de una prueba pericial a fin de establecer, con base en la información contable de la compañía, y en el caso que el tribunal confirme que haya lugar a ajustar el valor en aduanas, para determinar un valor objetivo y cuantificable de las mercancías importadas objeto de las declaraciones de revisión. Al respecto, considera este despacho que no hay lugar a decretar esta inspección, por un lado porque considera que con las pruebas
bastante amplias que se allegaron, se podría determinar eso por parte del tribunal en caso de que que hubiera lugar a ello. Y segundo, porque está condicionada la prueba a una decisión del tribunal al momento de la sentencia, cosa que prácticamente sería imposible para poder ordenar la práctica de esa prueba. De la parte demandada, téngase hasta donde sea posible como documentos, como prueba documental, la compañía en la contestación de la demanda y especialmente en lo que tiene que ver con los antecedentes administrativos. La presente decisión, como se profiere en audiencia, queda notificada en estrados. En este momento del estado de esta diligencia, se le concede la palabra al doctor William Hernández Gómez, quien es el ponente del expediente 2012-00-129, a efectos de que con lo que respecta a ese proceso se adelanten las etapas del 180 correspondiente. Bien, muy buena tarde para todos y para todas. Entonces vamos en primer lugar a identificar el proceso que nos compete relacionado con el medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número de radicado número 2012-00-129, demandante, compañía manufacturera Manisol S.A., contra demandada Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN. Para seguir las etapas del artículo 180 del CEPACA, entonces iniciamos con el saneamiento del proceso. En primer lugar, el tribunal no observa ninguna irregularidad ni ningún vicio que afecte el proceso que se ha adelantado hasta el momento. Si alguna de las partes tiene algún pronunciamiento, es esta la oportunidad para hacerlo. Si no hay ningún pronunciamiento, entonces continuamos con la siguiente etapa. La etapa dice el artículo 180, numeral 6, que se debe resolver sobre excepciones previas. En este caso también se deja constancia que no existe ninguna excepción previa formulada por la parte demandada y por tanto no hay lugar a pronunciamiento al respecto. Seguimos entonces con la fijación del litigio. Para la fijación del litigio, que es muy similar a la fijación del litigio que ya planteó el doctor Carlos Manuel en el proceso anterior, primero vamos a fijar los extremos. Por un lado, de manera muy resumida, establecemos las siguientes pretensiones. La pretensión principal de nulidad es que se declare la nulidad de la resolución número 10-24-12-01-2355 del 19 de abril del 2012 y la nulidad de la resolución 100-223-10-112 del 27 de julio del 2012 proferida por la DIAN. Las pretensiones de restablecimiento del derecho son las siguientes en resumen: que se declare la firmeza de las declaraciones de importación presentadas por la compañía manufacturera Manisol S.A. Subsidiariamente, la demandante solicita que en caso de decidirse que las regalías giradas por la compañía manufacturera Manisol S.A. a Bata Brands hacen parte del valor en aduanas de las mercancías importadas, entonces que se declare que dicho pago no está sujeto a retención en la fuente por concepto de regalías. Esas son las pretensiones de nulidad, de restablecimiento y las subsidiarias que presenta la demandante. Por otro lado, la DIAN se opone a las pretensiones, alegando que sí es necesario que se tengan en cuenta esas regalías en la valoración de las mercancías importadas. Entonces, esa es la parte que corresponde al resumen de las pretensiones y la defensa de la DIAN. Entonces, pregunto a la demandante y la demandada si están de acuerdo con ese resumen de las pretensiones. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. Si el Ministerio Público comparte la posición del tribunal. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, sobre los hechos no controvertidos o los hechos que están debidamente documentados y que las partes coinciden en la demanda y en la contestación de la demanda. Entonces, muy resumidamente, primero, es un hecho aceptado por ambas partes, considera el tribunal, el siguiente: que Manisol celebró un contrato de licencia con Bata Brands. Segundo hecho,
que se considera aceptado por las partes. Manisol S.A. paga regalías equivalente al 2% de las ventas netas anuales de Bata Brands. A Bata Brands, perdón. Tercero, Manisol S.A. importó mercancías de proveedores vinculados y no vinculados en el cuarto trimestre del año 2008, que es el que corresponde a este proceso. Cuarto, no existe contrato entre la compañía manufacturera Manisol S.A. y el vendedor de las mercancías importadas que exija el pago del canon o derecho de licencia para el perfeccionamiento de la transacción. Y el último hecho, el quinto, dice: el canon o regalías por concepto de licencia de marcas no se encuentra adicionado al precio pagado o por pagar de las mercancías. Entonces, estos son los hechos que se consideran en donde hay coincidencia o de acuerdo de las partes. Le pregunto a la parte demandante, a la parte demandada, que por favor se manifiesten sobre esos hechos donde supuestamente no hay acuerdo o no hay controversia. Estamos de acuerdo. De acuerdo, honorable. Bien, muchas gracias. Sí, comparte la posición. Bueno, muchas gracias. Ahora respecto del en donde encontramos la diferencia, el quid del asunto, ya lo había planteado el doctor Carlos Manuel, lo resumo de la siguiente manera. Por un lado, el demandante, Manisol, dice que no se cumple con la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 26 de la resolución 846 del 2004 para adicionar el costo que paga Manisol S.A. a Bata Brands por concepto de derechos de licencia de marcas al precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas en el cuarto trimestre, que es lo que corresponde a este proceso. Y la DIAN, por su parte, dice: el valor de las mercancías de producto terminado importadas en el cuarto trimestre del 2008 por Manisol S.A. se deben ajustar con un porcentaje del precio pagado por esta última a Bata Brands como regalías canceladas en ese trimestre, cuarto trimestre. Esos son los puntos de diferencia, el quid de la discusión jurídica que tenemos en este caso. Les pregunto a las partes demandante y demandada si están de acuerdo. Estamos de acuerdo, señoría. De acuerdo, su señoría. Sí, señor magistrado, de acuerdo. Bien, muchas gracias a los abogados y al representante del Ministerio Público. Ahora bien, los problemas jurídicos que orientan el recaudo de la prueba y la sentencia que deba proferirse en derecho se resumen de la siguiente manera, tal como lo planteó el doctor Carlos Manuel en el caso anterior. Problema jurídico principal, lo leo de esta manera, dice así: conforme al método de valoración aduanera de valor de transacción, o también llamado precio realmente pagado o por pagar, se debía sumar al valor declarado en aduanas los cánones o derechos de licencia cancelados por Manisol S.A. a Bata Brands en las importaciones de producto terminado realizadas por la compañía manufacturera en el cuarto trimestre del 2008. Es el problema jurídico principal. Los secundarios o asociados que son necesarios para resolver el principal se resumen así. Primero, el pago de los cánones o derechos de licencia que cancela Manisol S.A. a Bata Brands están relacionados con las mercancías que la primera importó en el cuarto trimestre del 2008 y que son objeto de valoración. Segundo problema jurídico asociado, el pago de los cánones o derechos de licencia que cancela Manisol S.A. a Bata Brands se puede considerar condición de venta de las mercancías que la primera importó por el cuarto trimestre del 2008 y que son objeto de valoración. El tercero, el valor que ajustó la DIAN a las declaraciones referidas de importación realizadas por Manisol S.A. en el cuarto trimestre del 2008 mediante los actos demandados se basaron en datos objetivos y cuantificables. Y el último problema jurídico relevante y que ayuda a resolver el problema jurídico principal, dice: el hecho de que el precio de los cánones por el contrato de licencia que paga Manisol S.A. a Bata Brands no se haya incluido en el precio pagado o por pagar en las importaciones realizadas por Manisol S.A. en el cuarto trimestre del 2008 y que son objeto de valoración, conllevan a ajustar las mismas con dicho pago. Entonces, ese es el problema jurídico o los problemas jurídicos que orientan todo lo correspondiente a la valoración de la prueba y la sentencia que se ha de proferir
en derecho. Entonces, ese es el punto más importante para establecer la fijación del litigio en este momento. Si alguna de las partes quiere hacer algún pronunciamiento, lo pueden hacer en este momento. Si no lo hay, entonces con fundamento en los hechos aceptados por las partes, los hechos donde no hay acuerdo o donde hay controversia y los problemas jurídicos principales y asociados que se han fijado, entonces fijamos el litigio en ese punto. Se notifica por estrados esa fijación. Respecto de la conciliación, como ya lo mencionábamos en el caso anterior, es aplicable el artículo 147 de la ley 1607 del 2012 y por tanto se le concede el uso de la palabra a la demandante para que, si lo considera pertinente, a tomar alguna iniciativa respecto de la conciliación, lo haga en este momento. Gracias, señoría. Tal cual se mencionó en el expediente anterior, la Junta Directiva de la Sociedad, revisado de nuevo el tema con el comité técnico correspondiente, decidió que no le asiste ánimo conciliatorio. Si a bien lo tienen los honorables magistrados, podría colocar a disposición el acta respectiva. Bien, muchas gracias. Si alguno de la parte demandada o el Ministerio Público quieren pronunciarse en este momento, es la oportunidad. Honorable tribunal, en el mismo sentido, o sea, yo pienso de que como este es un tema de carácter tributario, además de eso ya la DIAN tiene un acta que es la 1111 del 12 de junio del 2009 que dio directrices de que en asuntos tributarios no se podría hacer ninguna clase de propuesta de conciliación. Mas, sin embargo, ya yo traje a colación en esta audiencia sobre la ley 1607, que es una ley que, o sea, contempla unos beneficios sumamente, desde el punto de vista, muy buenos para los actores en este proceso, en el sentido de que se le puede condonar, se le puede perdonar el total de la sanción impuesta y el total de los intereses moratorios, que en los dos procesos, o sea, son como 400 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, o sea, esa era la propuesta que por parte de la DIAN se traía en esta audiencia de conciliación. Bien, muchas gracias a los abogados. Ministerio Público, por favor, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Pues primero, para respetuosamente solicitarle a la parte demandante que incorpore el proceso la decisión de no conciliar de la entidad que representa. Y segundo, para respetuosamente en esta audiencia, en función preventiva, solicitarle a la DIAN a través de su apoderado que entonces rectifique la posición plasmada en el acta 111 de 2009, en la que se hace referencia a que estos asuntos aduaneros no son objeto de conciliación, acta que queda desvirtuada pues con lo regulado en la ley 1607 que hemos tratado en esta audiencia, y así que esa acta pues quede dinámica y actualizada y vigente para los casos que nos ocupa conforme a la ley 1607. Lo demás, que se siga con el trámite de la actuación. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, entonces le solicitamos a la parte demandante que nos allegue el documento correspondiente a la decisión de no conciliación. Bien, entonces continuamos con el trámite previsto en el 180, llegamos a la etapa de cautelares, 189, se deja constancia que no hay ninguna solicitud de medida cautelar, por tanto no hay pronunciamiento respecto de ello. Sobre el decreto de pruebas, artículo 180-10, entonces en primer lugar el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la presentación de la demanda y la contestación de las mismas. Esos documentos serán valorados en su debida oportunidad. Ahora bien, la parte demandante solicitó que en caso de no prosperar sus excepciones se proceda a decretar una prueba pericial para reliquidar las bases gravables y determinar qué parte de dicho valor pagado por regalías debe adicionarse al precio pagado por pagar de las mencionadas mercancías. Tal y como se indicó en el expediente anterior, esa prueba el tribunal la niega por considerarla inútil, y las razones son las siguientes. La primera, porque son suficientes la prueba documental incorporada en el expediente para demostrar los hechos sobre los que existe disconformidad
y para el esclarecimiento de la verdad, prueba documental que es muy abundante. Por el otro lado, la formulación de la petición se encuentra condicionada a una situación que no es posible determinar en esta etapa del proceso. Por esa razón se niega esa prueba. Entonces, en resumen, se ordena incorporar como pruebas toda la prueba documental aportada y se niega la prueba solicitada por la demandante. Esta decisión de decreto de prueba se notifica por estados de acuerdo al artículo 202 del CEPAC. Si alguno tiene algún comentario de alguna de las partes, esta es la oportunidad para hacerlo. No hay comentarios, no hay solicitudes, no hay recursos. Bien, así llegamos entonces al final de las dos audiencias iniciales y allí recurrimos al inciso final del artículo 179 y en concordancia con el artículo 180 del CEPAC. Nos dice ese inciso final que en aquellos casos que sean de puro derecho o donde no sea necesario decretar pruebas o practicar pruebas, decretar y practicar pruebas, entonces en ese caso se debe dictar sentencia oral en esta misma audiencia. Por esa razón, entonces, el tribunal, para efectos de conformar la totalidad del tribunal, con el doctor Augusto Morales Valencia, quien es el que integra la sala oral, vamos a decretar un receso de unos 5 minutos, 10 minutos mientras se integra la sala, y de esa manera procedemos a escuchar las alegaciones de las partes y dictar la sentencia oral en esta misma audiencia. ¿Listo? Bien, se reanuda entonces la audiencia siendo las 3:20 y se deja constancia que está conformada la sala oral de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas por el doctor Augusto Morales Valencia, el doctor William Hernández Gómez y quien les habla, Carlos Manuel Zapata Jaimes. En consecuencia, el acto a seguir es que, empezando por la parte demandante, luego la parte demandada y el Ministerio Público, si a bien lo tiene, se nos presenten los alegatos de conclusión. Para eso les solicito, en lo posible, sustraernos el objeto de la definición del litigio y tienen un plazo o un término para exponer sus alegatos de 10 minutos. Entonces empezamos por la parte demandante. Muchas gracias, señores magistrados. El asunto medular de la discusión ya lo tenemos conocido. Este acuerdo del GAD es del año 1994 y posteriormente lo desarrolla la Comunidad Andina de Naciones en 2 documentos del año 2003. A mediados de 2010, la DIAN, entendible la postura, decide iniciar un proceso de esculcamiento a las empresas que tienen contratos de licencia de uso de marcas, con el objeto, reitero, entendible de verificar si pueden, por esa vía de liquidaciones oficiales de revisión, obtener mayores tributos en favor del Estado. Como el tema es supremamente novedoso, no existe jurisprudencia nacional en ese sentido, Manisol hizo un esfuerzo grande y consiguió una empresa, Ernst & Young, experta en el tema, y nos dio la conclusión que efectivamente era totalmente discutible la posición de la DIAN, en tanto que no se daban los 4 elementos, que me sigo refiriendo a ellos, que tienen que ser concurrentes para efectos de cargar con las regalías el valor en el momento de la importación. Tenemos 32 procesos en este momento y ya hay una primera jurisprudencia nacional del señor juez tercero administrativo del circuito de Manizales de descongestión, en donde en un proceso entre las mismas partes y por los mismos hechos, no obstante la apelación presentada por la DIAN, le concedió la razón a Manisol, en tanto que no se daban los elementos y particularmente el primero, y por supuesto que de no darse uno, los otros se caen de su peso. En ese entendido, y por lo brevemente expuesto, le ruego a los honorables magistrados aceptar las pretensiones de Compañía Manufacturera Manisol S.A. adicional por el impacto económico más o menos cuantificado de más de 4.000 millones de pesos en relación con esta discusión con la DIAN. Muchas gracias. Bien, entonces el apoderado de la DIAN.
Gracias, honorable tribunal. Bueno, en estos alegatos yo sí voy a referirme a los 4 requisitos que se deben cumplir para que los canos y derechos de licencia que Manisol le paga a su parte en Suiza, o sea, Batabrán, sí hacen parte verdaderamente del valor en aduana. Primero que todo, o sea, yo en la demanda, yo señalé una serie de declaraciones que están contenidas en los folios 392, 447, 472, 577 y varios folios. Ahí en esas declaraciones hay unos proveedores, unos vendedores del exterior. Esos vendedores son KTQ, Power Athletic y Sanda Sport. Bueno, resulta que estos proveedores, KTQ, Power Athletic y Sanda Sport, son vinculados, o sea, tienen vinculación con Batabrán, o sea, la dueña de la marca. En este sentido, probada esa vinculación, aceptada por Manisol, porque Manisol en el expediente reposa unos certificados donde dice de que estos proveedores sí están vinculados a Batabrán, o sea, la dueña de la marca. Entonces, en este sentido, probada esa vinculación, tenemos que el reglamento comunitario nos dice de que con respecto a los requisitos que estén relacionados con la mercancía que se valore y con el requisito de que se encuentre cumplida una condición de venta, se encuentra cumplida solo y solo si un tercero vinculado al vendedor le exige a Manisol el pago de ese cano o derecho de licencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estas empresas están vinculadas a Batabrán y le vende, esos proveedores le venden a Manisol y Manisol paga al vender ese producto regalías por esos productos, entonces aquí debemos tener por cumplida esos 2 primeros requisitos, que estén relacionados con la mercancía y que hay una condición de venta. Igualmente, este caso en particular sobre estas proveedores del exterior se sumergen en la nota consultiva 4.11 del reglamento comunitario, que nos dice, permítame leerla, o sea, textualmente. El fabricante de prenda de vestir para deportes M y el importador I están ambos vinculados a una casa matriz, o sea, Manisol está vinculada a Batabrán, lo mismo que los proveedores del exterior, KTQ y Power Athletic, la cual posee los derechos de una marca de la que está provista la prenda de vestir para deporte. El contrato de venta concertado entre M y I no estipula el pago de un canon. Es lógico que entre Manisol, KTQ y Power Athletic no existe ningún contrato de venta ni se estipula una condición de venta, pero sí existe un contrato un tratado de regalías donde el proveedor del exterior está vinculado a Batabrán y Batabrán, como es la dueña de la marca, le exige a Manisol que pague esa regalía. En esa vinculación que existe entre ellos, entonces debe dar cumplido los 2 requisitos, como es la relación de la mercancía que se valora y la condición de venta. ¿Qué dice el comité con respecto a este caso en especial? Dice, en el contrato de venta pactado entre M e I relativo a la mercancía objeto de una marca no consta una condición alguna que estipule el pago de un cano. Sin embargo, el pago de que se trata constituye una condición de venta, ya que I tiene la obligación de pagar el cano a la sociedad matriz a consecuencia de la compra de la mercancía. I no tiene derecho a utilizar la marca sin pagar el cano. El que no exista un contrato escrito con la casa matriz no desliga ahí de la obligación de efectuar un pago conforme a la exigencia de la casa matriz. Por las razones antes impuestas, los pagos por el derecho a utilizar las marcas están relacionados con la mercancía objeto de elaboración, de valoración, y el importe de los pagos deberán añadirse al precio realmente pagado o por pagar. O sea, ¿qué señalo yo en esta parte? De que con respecto a esas declaraciones de importación, donde los proveedores son KTQ y Power Athletic, se cumplen los requisitos de que la mercancía estén relacionados
la mercancía que se valora esté relacionado con el canon que se paga, igualmente que sí existe la condición de venta. Ahora, con respecto a las demás declaraciones de importación, que hay otros proveedores que son de diferentes proveedores, nosotros podemos encontrar esos requisitos en la operación que efectúa Manisol con esos vendedores del exterior y con Batabran, en el sentido de que Batabran, o sea, es un grupo organizado totalmente, tiene en varios países, en varios continentes, Asia, América Latina, Europa, tiene diferentes fábricas de manufactura, y entre esas fábricas de manufactura están los proveedores de Manisol. Si usted mira el contrato, si nosotros miramos el contrato de regalía, hay una cláusula muy especial en el contrato de regalía que dice, que es la cláusula primera en la parte quinto, que dice: el concesionario deberá procurar que la manufactura de productos sea realizado solo por proveedores preaprobados de forma escrita por o en nombre de Batabrans. O sea, según esta cláusula, si Manisol le va a comprar a proveedores del exterior que no son vinculados de Batabrans, la dueña de la marca, tiene que tener un contrato escrito preaprobado. Y en este caso no tiene contrato escrito preaprobado. ¿Por qué razón no lo tiene? Porque estas empresas que le compran Manisol en el exterior son vinculados de Batabrans. Entonces, siendo vinculados de Batabrans, no existe esa autorización. Ahora, si Manisol dice de que esas empresas proveedoras del exterior no están vinculadas a Batabrans, debe demostrarlo y debe, o sea, de tener un contrato preaprobado donde Batabrans le autorice comprarle a esos proveedores, porque si no, sencillamente están incumpliendo ese contrato de regalía. Y en este caso, o sea, con toda la documentación que se le solicitó a Manisol, nunca encontramos de que existiera esa aprobación escrita para que Manisol le comprara a esos proveedores en el exterior esos productos. ¿A razón de qué? A razón de como son vinculados, no necesita esa aprobación. Entonces, en este sentido también se demuestra esta vinculación, o sea, esos proveedores del exterior están vinculados a la casa matriz Batabrans, dueña de la marca. Y si están vinculados, si existe esa vinculación, entonces debemos dar por demostrado de que la mercancía que aquí se está valorando, o sea, está relacionada con la mercancía que se valora y que existe una condición de venta. Igualmente, en el contrato de regalía nosotros encontramos de que si Manisol no paga el canon o derecho de licencia, ese contrato se termina. Esto es una condición de venta que se estipula en todos los contratos. Eso es precisamente en lo que llamamos en derecho de aduana, en comercio exterior, eso es una condición de que si tú no me pagas la regalía por las ventas de esa mercancía que tú haces con la marca que yo te he licenciado, simplemente el contrato se acaba. Entonces sí hay una condición de venta en ese sentido. Igualmente, ¿cómo podemos encontrar también la relación que la mercancía que se valore esté relacionada con el canon y que exista una condición de venta? También en el sentido de que si usted mira todas las declaraciones de importación y todos estos productos importados vienen, o sea, antes de importación vienen con todas las marcas licenciadas. Entonces no es posible que Batabrans, o sea, que no es posible de que Batabrans le esté dando licencia, contratos de licencia, que utilicen la marca a otros proveedores y Batabrans no esté recibiendo de manera directa un beneficio sobre estos licenciamientos. Entonces, lo que rodea este caso es de que verdaderamente aquí existe una vinculación entre todos estos proveedores, o sea, entre Manisol, los proveedores del exterior y Batabrans. Con respecto a datos objetivos cuantificables, ¿qué son datos objetivos cuantificables en aduana? Hombre, que uno se puede mostrar de manera física, documentos, que todo ese material físico o documentos nos sirva a nosotros para hacer siquiera, o sea, cálculos aritméticos. Y aquí en este caso se dan todos esos datos objetivos y cuantificables. Tenemos, o sea, las declaraciones de cambio de todas las regalías que Manisol le gira a Batabrans. Tenemos la contabilidad de Manisol, donde están todas las facturas, todos los asientos contables, donde podemos determinar de manera fehaciente y certera de que verdaderamente con esos documentos se puede hacer un cálculo aritmético. Ahora, con respecto al cálculo aritmético de las regalías que se le hizo
se ajustaron y se le hizo proporcionalmente a cada declaración, es totalmente válido. Porque, o sea, si nosotros vemos en el método de transacción para hacer estos cálculos, o sea, nos exigen de que sea un momento aproximado que puede ser en el mismo trimestre de esas exportaciones, con objeto de que los valores esos, la moneda, o sea, no se nos desvirtúe o no varíe y no salga perjudicada tanto Manisol como la administración de impuestos. Entonces, se toma ese periodo, ese trimestre y se ajusta esa regalía a ese trimestre. Ahora bien, en cuestiones de evaluación aduanera, ¿quién es la que tiene la carga de la prueba para demostrar cuáles los verdaderos valores a ajustar en una declaración de importación? Lo tiene es el importador, en este caso Manisol, y así se desprende del artículo 256 del Estatuto Aduanero y también del artículo 18 del Reglamento Comunitario, que dice de que con cuestiones de valoración aduanera, la carga de la prueba para que las aduanas puedan ajustar esos valores, la carga de la prueba la tiene el importador. Si Manisol no está de acuerdo con los ajustes que la DIAN realizó con respecto a estos trimestres, o sea, lo que ellos lo tienen que demostrar de que cuáles son los verdaderos ajustes, o sea, los verdaderos valores que se tienen que tomar para realizar esos ajustes. En este sentido, yo creo que aquí se dan todos los requisitos para que este canon o derecho de licencia sea ajustado al valor en aduana. Vea que aquí no se está tomando arbitrariamente ni datos, ni mercancías que no sean ajustables, porque todas las mercancías que se tomaron son las mercancías que vienen con la marca licenciada antes de importación, o sea, vienen del exterior al territorio nacional con la marca licenciada. Aquí en el territorio nacional se venden con la marca licenciada. Ellos pagan ese 2% por la venta neta de la marca licenciada. La DIAN le tomó las ventas netas de importación con la marca licenciada. Entonces, en conclusión, o sea, aquí existe la vinculación totalmente entre los proveedores del exterior, Manisol y Batabran. Y en esa vinculación, o sea, te tienen que dar como efectivamente demostrable esos requisitos que establece el reglamento comunitario para que estos valores o cargo de licencia que paga Manisol a su parte en Suiza, o sea, Batabran, sea ajustado al valor en aduana. Concluyendo en esto, o sea, yo le pido al nuevo tribunal que verdaderamente, o sea, le imparta confirmación a estas declaraciones a estas liquidaciones oficiales de valor, porque indefectiblemente, o sea, no se ha desvirtuado la legalidad en que están fundadas estas liquidaciones de valor. Y con respecto a la pretensión subsidiaria que el doctor Carlos Manuel Zapata anunció sobre que si se deben pagar retención en la fuente, con respecto a que si se llega a encontrar de que verdaderamente es ajustable este valor en aduana, o sea, Manisol no tendría que pagar retención en la fuente. O sea, esto es un hecho o esto es una pretensión que no cabe en este proceso. ¿Por qué? Porque es que son dos cosas diferentes. O sea, la retención de la fuente, esa retención de la fuente viene de los pagos que le hace al exterior. Es diferente a los pagos en aduana, que el hecho imponible es la importación, mientras que acá es una cuestión totalmente de renta. Además, la que tiene que pedir en el caso de que no tenga que cancelar esa retención en la fuente es Batabran, no Manisol, porque Manisol solamente es una simple retenedora de esa retención en la fuente y se la traslada al fisco. Y la que está pagando directamente esa retención de la fuente es la compañía del exterior, que es Batabran. Entonces no tiene ninguna legitimidad para venir a solicitar de que se le devuelva esa retención en la fuente. Muchas gracias, honorable tribunal. Bien, les voy a pedir el favor que en esta audiencia nos digan si los alegatos que acaban de presentar son válidos tanto para el expediente con radicado 2012-00-129 como también para el radicado 2012-00-25. Conforme Manisol los alegatos para ambos expedientes. Sí, su señoría. Bien, siendo así,
y para efectos de proceder a dictar sentencia vamos a hacer un receso. Por favor, sí. Qué pena, Ministerio Público. Se le concede la palabra para que presente, si a bien tiene su concepto de fondo. Muchas gracias, señor magistrado. La verdad, el Ministerio Público, pues, ya que el magistrado no me iba a conceder el uso de la palabra, le cuento que me está dando como más tranquilo. No, mentira, no, respetuosamente, pues, y ya por el hecho presentado. La verdad, el Ministerio Público, pues, hizo el ejercicio de tratar de buscar un rastreo en precedentes sobre asuntos particulares y no encontró. Pero asimismo, el Ministerio Público considera que este es un caso particular y es algo complejo en la interpretación, pues, de las normas que tienen que ver con estos derechos aduaneros y las establecidas, pues, en el GATT, que es la que como que irradia, pues, este tipo de situaciones aduaneras. Pero frente a esa dificultad que se reconoce en el proceso, pues el Ministerio Público sí ha llegado, pues, a un criterio y lo inicia manifestándole al tribunal que acceda a las súplicas de la demanda, es decir, se declare la nulidad de los actos administrativos demandados con fundamento en los siguientes argumentos. Primero, considera el Ministerio Público que el canon o derechos de licencia, si bien existen entre Manisol y Batabrans, ellos no configuran una relación directa o intrínseca con las mercancías o productos terminados importados, que son objeto de las declaraciones acá discutidas. Tal canon o derechos de licencia constituyen un acuerdo independiente entre Manisol y Batabrans, que no modifica o afecta la declaración de importación, por lo que ese canon, producto de ventas, no es objeto de derechos aduaneros. Otro argumento es que bien pudo Manisol buscar los mecanismos para importar productos terminados, objetos de la declaración, sin necesidad de ese acuerdo con Batabrans. El otro aspecto que lleva es que en el pago de la mercancía importada no se aprecia el condicionamiento necesario para efectos de hacer esa cuantificación o por pagar que sea objetiva. En ese pago de esa mercancía importada no se aprecia el condicionamiento alguno de parte del vendedor a Manisol, que de manera objetiva permita edificar que hace parte de derechos aduaneros. Y el canon, finalmente ese canon discutido, a la Procuraduría sí le llama mucho la atención, porque es que ese canon discutido hace parte de esos impuestos que como lo menciona el apoderado de la DIAN, hace parte de los impuestos pagados de retefuente por concepto de regalías. Si bien es cierto, la Procuraduría comparte que son dos aspectos totalmente diferentes de los derechos aduaneros, los derechos de impuestos, la Procuraduría sí llega a la conclusión que esas regalías, o sea, ese canon, se modificaría, es decir, ese porcentaje del 2%, si está en los derechos aduaneros, va a desaparecer de la venta neta, porque, pues claro, ya Manisol lo sacaría de venta neta, que sería el resultado de donde se paga las regalías del 2%, porque pues quedarían en los costos de los productos. Entonces, esa regla me parece que, si bien hechos son dos temas diferentes, sí deja una incógnita muy grande con respecto al tema de recaudo tributario por parte del Estado, y podría ser un poco lesiva si se mira en términos económicos, porque al hecho de que estén en las ventas netas, ese valor, recuerde que se paga el impuesto del 33%, y si toca sacarlo de ahí porque hace parte de costos y no se metería en el cálculo de ventas netas, pues indudablemente lo que hace es reducirlo,
y la verdad pues que para el Ministerio Público sí queda una duda frente al recaudo real y efectivo de manera de impuestos que debe pagarse pues como retención en la fuente por esas regalías. Así las cosas pues bajo esos argumentos y teniendo claro pues que la complejidad que particularmente reviste el asunto, pues solicita a la Procuraduría se acceda a las súplicas de las demandas en ambos procesos, y antes de que me pregunte el señor magistrado, ese concepto es para ambos procesos. Muchas gracias. Bien, en consecuencia, para proceder a dictar sentencia oral, vamos a pedirle el favor de hacer un receso de 20 minutos y siendo en mi reloj faltando 10 minutos para las 4, quiere decir que estaremos aquí a las 4:10 de la tarde.